Buenas noches, pues yo le voy a hablar sobre el dolor. Pues, ¿qué es el dolor? El dolor es una característica indispensable que tiene el ser humano o todo ser vivo. Ok, el dolor va a actuar o va a entrar en juego cuando algo ocasiona algún daño a nuestro tejido, a nuestros órganos, algún medio externo o interno que nos está ocasionando dolor y llega al límite de nuestro organismo y comienza a dañarlo. Dicho esto, utilizaremos un ejemplo que es cuando uno se puya con un alfiler. Ok, al momento de uno puyarse con el alfiler, uno va a sentir dolor y su reacción va a ser alejarse del dolor. Gracias a que existe la característica del dolor, nosotros podemos reaccionar inmediatamente a algo que nos está ocasionando algún tipo de daño a nuestro tejido o nuestro cuerpo, gracias al dolor. Okay. ¿Qué ocurre? Si no existiera el dolor, nosotros nos hubiéramos puyado con el alfiler y tuviéramos eso ahí y no nos diéramos cuenta y pudiéramos hacer cualquier otro movimiento y no podemos enterrar el alfiler muy profundo. Si no existiera el dolor, eso pasaría y pudiéramos herirnos gravemente. Gracias a que existe el dolor, al momento de solamente puyarnos, nosotros reaccionamos. Por eso es tan importante el dolor, porque previene de lesiones graves. Dicho y entendido que es el dolor, ahora vemos cómo actúa nuestro sistema nervioso al momento de sentir la sensación de dolor. Ok, dicho esto, en nuestro sistema nervioso existen unas células llamadas nociceptores que son muy fundamentales en la transmisión del dolor. Dicho esto, vamos a seguir con el ejemplo del pinchazo de alfiler. Al momento de la punta del alfiler entrar en contacto con la piel y empezar a producir daños en el tejido, se van a producir células llamadas nociceptor, las cuales son las únicas especializadas en transmitir la información del dolor. Al momento de que la aguja comienza a dañar la piel, se forman las células de nociceptores y viajan mediante fibras nerviosas aferentes hasta la médula espinal, mejor dicho, o específicamente en la materia gris. Luego se va a transportar la información hasta el cerebro, llegando al tálamo, el cual se aloja la información y se reenvía hacia la corteza cerebral. La corteza cerebral va a producir la señal del dolor y va a activar el mecanismo de reflejo. Ese mecanismo de reflejo va a producir contracturas de los músculos afectados. O sea que al momento que la aguja daña o empieza a dañar el tejido, se va a producir una contracción de los músculos para alejarnos del peligro, ordenada por la corteza cerebral. Y ahora hablaremos sobre el dolor referido. El dolor referido no es más que un dolor que se siente en otra parte del cuerpo, pero siendo origen de otra sección del cuerpo. Explicando eso, podemos poner el ejemplo de los dientes. Básicamente, podemos hablar sobre una muela que tenga alguna carie, como vemos aquí. Digamos que esa carie se comió toda la muela y la carie llegó al nervio de esa muela. ¿Qué pasa? La carie va a producir infección y la infección va a producir una inflamación de ese nervio de esa muela. Al momento de que ese nervio se inflame por estar infectado, va a ocasionar mucho dolor. Ese dolor puede referir dolor a estas muelas de por acá, porque todos esos nervios están conectados, y puede ser que este nervio toque alguna ramificación de este otro nervio y produzca dolor, pero el origen es de aquí. O también otro ejemplo, como el que mencioné en las diapositivas, es el cerebro. Pues el cerebro a veces confunde la señal del dolor y activa otros nervios, los cuales no están afectados. Al momento de que este nervio se inflame y produzca tanto dolor, el cerebro puede malinterpretar la información y puede producir dolor aquí y puede activar estos nervios, como puede activar los nervios de esta muela o de
estas muelas también. Entonces, el cerebro emite dolor, activa los nervios de esta muela y de esta muela, siendo el daño originado de este nervio de esta muela. Por el cerebro malinterpretar la información, activa todos estos nervios, ocasionando y produciendo la sensación de dolor, sin embargo, siendo el origen de esta muela.